25, son las 9:01 de la mañana, o en este super miércoles, que hoy día sí que se ven un poco más de taco, más tráfico en las calles, a diferencia de lo que se esperaba el lunes, al menos en Santiago y en la mayoría de la región metropolitana, y me imagino que también en varias de las ciudades más grandes de este país. Justamente estábamos hablando con Daniel Tenú, que ya está en el estudio aquí de Radio La Clave. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muy bien. ¿Sí? Feliz de estar en esta nueva temporada. De regreso, ¿no es cierto? Así es. Sí, la verdad es que los primeros días de marzo hay que tomárselos, digo, con entusiasmo, porque al final igual uno empieza nuevos proyectos, empieza la rutina, y la rutina tampoco es mala, ¿no? No, estábamos hablando acá que todavía los tacos como que empiezan a asomar ya, sí. Todavía no está tan terrible, pareciera ser que no todos los colegios, no todas las universidades han entrado, así claro. Que vamos como subiendo. Yo también daría el mensaje de optimismo, partir bien, porque después se pone peor, se pone el clima más malo, así que mejor disfrutar ahora sí. Que por lo menos está rico, además y hay sol. Además que empieza un año lleno de, no solo el tema económico con Donald Trump, que está que arde, ¿no es cierto?, sino que también a nivel local, en el tema político se puso entretenido. Desde ayer que renunció la ministra Toá, ¿no es cierto?, en una clara carrera presidencial, y se puso entretenido también el ambiente político. Sí, yo me alimento mucho de noticias, especialmente con ex Twitter, y no, paso ya mucho rato ahí porque no, demasiadas cosas pasando todo el rato, sí. En la noche uno y además escucha Radio La Clave, por supuesto. Pero por supuesto, sí. Radios y diario, no, de todo, pero es demasiado dinámico, digo, en el sentido de que esto está todo el rato moviéndose, sí, terrible. Tal cual. Oye, les quiero contar que de esta forma comenzamos Clave Morse. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en X, en Instagram. También a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y por supuesto el clásico, la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y Conoce Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Oye, Daniel, el dólar 935,97. Así es, así abrió hoy día. Ayer estaba en 9.50, a esta misma hora, digamos. Se bajó tuvo una caída de 15 pesos más o menos, entre 10 y 15 pesos. ¿Qué pasa con el dólar? No, vamos a tener que estar en harto detalle porque esto es producto de todo lo que está pasando en torno a Trump. Producto de esto también. Exactamente, tiene que ver con eso. Hay varias derivadas que están pasando respecto de eso, y uno de los efectos es el dólar. El dólar, ya. Acá. Vamos a hablar de eso después cuando entremos a tu columna previamente tal, entonces lo vamos a dejar ahí pendiente. Bueno, el dólar, como les decía, está a 935,97 pesos, el euro 1.003 pesos, no, básicamente casi ninguna diferencia con el día de ayer a esta misma hora. La UF 38.723,52. El cobre se subió muchísimo. Ayer estaba como en 4.5, un poquito menos creo yo, y ahora está en $4,78 la libra. Una excelente noticia para la economía de nuestro país. Los petróleos, el Brent, $70,13 el barril, y el WTI $67,06 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, ya se veía venir. Trump desató la desató hace rato, la guerra comercial, ¿no es cierto? Pero esta semana, especialmente el día de ayer, comenzó su roadmap, ¿no es cierto?, su hoja de ruta con respecto al tema arancelario, del 25% a las importaciones de Canadá y México, además de duplicar los gravámenes a China. Recordemos que en febrero aumentó los gravámenes en China un 10%, ahora lo aumentó a otro 10% más, por lo tanto quedó en un 20% con respecto, podríamos decir, a lo que era hace 2-3 meses atrás. Canadá respondió con aranceles
por cerca de 20.720 millones de dólares y restricciones a empresas estadounidenses, mientras que China va a aplicar impuestos adicionales de hasta el 15% a productos agrícolas. México, por su parte, va a anunciar, comentó su presidenta, esta represalia ante esta guerra comercial el domingo. ¿Algo que comentar, Daniel, o lo dejamos para la columna? No, vamos solo comentar de que, a propósito de que esto está moviendo el mercado en forma significativa y tiene mucho impacto, cuando Canadá, particularmente Trudeau, habló de que iban a tomar medidas nacionales recíprocas, digamos, de vuelta, Trump le contestó y le dijo: si ustedes hacen eso, vamos a hacer tarifas para contestar tu tarifa recíproca. Claro, entonces, claro, en el fondo, yo te pongo uno, tú pones uno y yo pongo dos más. O sea, ya. Es un póker. Sí, y hasta ahora todos los póker que está jugando Trump lo está ganando. Entonces, claro, todos han tenido que echar para atrás. Claro. Pero también ayer salió que algún importante personero del gobierno estadounidense dijo que esos gravámenes, esos aranceles, particularmente de México, capaz que no iban. Claro. Entonces esta cuestión es minuto a minuto, señal a señal, sí, combo a combo. Sí, así que sí, y va a seguir así, ya no hay ninguna duda. Claro. ¿Hasta qué punto? Porque en el fondo lo está usando para negociar Trump, pero tampoco es que un bluff, porque si lo buscan, lo encuentran. Exactamente. Entonces, a veces por pura, de repente, mostrar el poder que tiene, puede efectivamente aplicar los aranceles. Sí, claro. Y más fuerte de lo que incluso ha dicho. Sí, claro. Y recordemos que además el 2 de abril, que a un poco menos de un mes comienzan los aranceles recíprocos con Europa también, que Europa está preparándose para eso y bueno, tiene un tiempo más para responder. Ya, y yendo, Trump también anunció aranceles agrícolas y generó alguna incertidumbre en Chile. De hecho, en los medios de comunicación ayer salió abriendo el presidente de la SNA, Walker, ¿no es cierto?, en varias partes comentando este tema, porque Donald Trump anunció nuevos aranceles a la importación agrícola desde el 2 de abril, generando preocupación en Chile, donde Estados Unidos es el segundo destino de exportación agrícola con 2.661 millones de dólares en 2024. Ojo, de exportaciones, o sea, productos agrícolas que llegan a ese país desde Chile. Recordemos que es el primer socio de China, ¿ah? Eso es lo divertido. ¿Ah? Esto demuestra que no somos absolutamente inmunes a nada de lo que está pasando. Claro, y tomemos o no partido, tengamos o no posición, nos va a afectar igual. Claro, el lunes conversamos con un académico de la UDP que nos comentó que quizás, o sea, igual genera expectativa, Chile está un poquito más blindado porque hay un TLC, un Tratado de Libre Comercio, que queda súper claro el tema arancelario. Por lo tanto, no es tan fácil imponer medidas arancelarias cuando hay un Tratado de Libre Comercio. No, yo creo que estamos medio salvados, digamos, porque además no estamos en la mira no somos de los que le mueve la aguja a Donald Trump. Nada. Entonces, no estamos en la mira. Está Europa, China. O sea, dentro de la región quizás lo más, claro, se da la mano con Milei, está preocupado de Brasil. Brasil no le gusta. De Brasil, y algo comentó del puerto de Chancay en Perú, porque es un puerto que fue financiado por China, pero en general, Latinoamérica, bueno, con Colombia también tiene un tema, pero ya en Latinoamérica, cero. Bueno, otra de las batallas que ganó Trump. No, Sudamérica, porque sí, México claramente Latinoamérica, y ahí sí hay. Otra batalla de los gallitos que ganó Trump es que BlackRock logró la compra del puerto de Panamá por 20 mil millones de dólares. Sí. Y eso pasa a mano en el fondo estadounidense. Sí, entonces, eso es un poco que estos gallitos que está haciendo lo está ganando. Ahora, ¿lo está ganando para qué? Esa es la pregunta que, bueno, pues lo vamos a ver con más detalle. Y ahí están mis preocupaciones. Oye, y por último, bueno, como te decía, la autoridad y los gremios aquí en Chile, los gremios agrícolas, de la fruta, ¿no es cierto?, del agro en general, han optado por la cautela, destacando la relación comercial entre ambos países, advirtiendo que la medida afectaría a los consumidores estadounidenses. El sector frutícola, principal exportador, sigue atento a posibles impactos. Y no vamos a hablar más de Trump porque quiero que vayamos a tu columna de todos los días lunes y hablemos de lo que está pasando con Trump. A ver, yo comenté un resumen general, ¿no es cierto?, al principio. Obviamente ya se empezó la hoja de ruta del tema arancelario con Donald Trump, aunque el tema arancelario con China había empezado un poco antes con el gobierno anterior, pero empezó las amenazas o
que comenzaron en el periodo de campaña se están haciendo efectivas. Y no solamente está Canadá, está México, está China, sino que también viene Europa. Y cuando empieza el tema arancelario, además por productos como el tema agrícola o el cobre, finalmente empiezan a entrar otros países. Claro. ¿Qué es lo que hay que mirar en este momento? Ya, lo que hay que mirar es cómo está negociando Trump y Estados Unidos todos los temas con el resto de los países. Y digo todos los temas y cómo negocia porque está Ucrania también metido en Rusia. Entonces, también es un tema relevante. Está el Medio Oriente con la Franja de Gaza. Está, obviamente, todos los aranceles. Entonces, hay varios aspectos que al final, la clave, creo yo, es mirar cómo está negociando Trump estos tipos de temas. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza que impone? Y qué tanta manga tiene para hacer y hasta dónde va a llegar. ¿Ya? Pareciera ser de que no tiene problema en ir más allá, ¿ya? Y ahora salió Zelensky, me parece que ayer, por ejemplo, en la parte de Ucrania, diciendo en el fondo, disculpa, le mandó una carta, sí, lo leí. O sea, ¿qué es eso? O sea, uno puede estar de acuerdo o no acuerdo con Trump, pero después de la prepotencia de Trump en esa reunión, claro, es que a Zelensky tampoco le queda otra, digamos. Bueno, por supuesto. Entonces, cuando tú tienes un buen negociador, o sea, esto es negociación pura para estudio, digamos, me imagino que está en la universidad, de cómo se negocia cuando uno tiene o cómo se juega el juego del póker, digamos, cuando uno tiene las buenas cartas. Claro. Y las cartas del juego lo tiene Estados Unidos. Y lo que está haciendo es jugar con ese mazo, digamos, con ese juego. Y bueno, Zelensky no le queda otra. Trump cortó todo, Estados Unidos en realidad cortó todo el financiamiento de guerra de Ucrania, y Ucrania en el fondo se queda sin recursos. Ahora, esto implica más cosas porque, por ejemplo, eso hizo que en definitiva Europa, que había estado bien ajeno al tema de gasto de infraestructura militar y bien dormida en ese sentido, Alemania implementa un paquete gigantesco para aumentar el arsenal militar, digamos, y el apoyo, y Europa empieza como a tomar un rol distinto al que había tenido, que era como el hermano chico, digamos, y como más observador, digamos. Claro, y ahora no, ahora empieza a tomar un rol protagónico, digamos, en la escena de negociación mundial. ¿Qué eso quiere hacer? Y eso sí, eso tuvo una implicancia. Eso hizo que ayer los mercados, por ejemplo, en Europa subieran muchísimo, hoy día también, cayeron, esto te está moviendo todo el rato, pero esa implicancia de ser una negociación de Trump, por ejemplo, en el caso de Ucrania, tiene un impacto en toda Europa, de cómo Europa en el fondo va a participar del esquema y del ambiente mundial. Después las tarifas tienen otro tema, que principalmente, por ejemplo, con China, que hace que el crecimiento de China particularmente tenga algún menor expectativa. China está con problemas y China también empieza a anunciar paquetes gigantescos para incentivar su economía, para lograr ese 5% de crecimiento, que es lo que quiere el partido gobernante chino. Sí. Por eso el cobre hoy día sube 5%. Sí, subió muchísimo. Y por eso cae el peso o el dólar acá en Chile, los 15 pesos que tú comentabas en la mañana. Entonces, todo esto al final tiene que ver con cómo negocia. Perdón, pero el cobre sube y el dólar cayó básicamente por los anuncios de China. Los anuncios de China y los anuncios de Alemania. Y de Alemania, ya. Claro, porque Alemania es un paquete de 500 billones de dólares, me parece que es, en infraestructura militar. Eso es un montón de cobre y un montón de gastos. Claro, entonces, en el fondo es gastar un montón. Y ese gasto va en gran medida a materiales, minerales que probablemente van a ser parte de esa parte militar. Bueno, las empresas que tienen que ver con implementación militar en Europa han volado. Claro, ¿no? 100% arriba, o sea, y en Estados Unidos fue antes. O sea, acá hay mucha implicancia. Y creo que acá lo más importante al final de mirar es cómo negocia cada uno de estos temas Trump, que más o menos va quedando claro. Y segundo término, qué es lo que se espera con estas implementaciones desde el punto de vista del crecimiento mundial y de Estados Unidos. Y ahí es donde a mí me empiezan a aparecer las preocupaciones, porque ya hay muchos que empiezan a hablar de que Estados Unidos, la expectativa de crecimiento que están en torno al 2% para este año, ya algunas expectativas empiezan a pensar en un crecimiento negativo, o sea, en una recesión para el segundo semestre de este año para Estados Unidos, producto de todas estas trabas arancelarias, de todos estos temas que están pasando, que en el fondo hacen que haya menos crecimiento. Entonces, yo creo que raya para la suma, lo que va a pasar acá es que hay un cambio un poco del orden mundial de las cosas, eso se va a ir acomodando, en el corto plazo tiene impactos de volatilidad, que es lo que estamos viendo, o sea, imposible hoy día tener tranquilidad en los mercados, y a largo plazo o mediano plazo, yo creo que
el gatillante es mediano plazo, es un crecimiento más tímido, más pequeño de lo que estaba. Y eso nos va a impactar. Salió el IMASEC de Chile, me parece que ayer, anteayer, de 2,5, se espera este año que sea en torno a 2. Bueno, y si Estados Unidos efectivamente cae en una recesión y esto empieza a generar muchas trabas, capaz que ese crecimiento 2 de Chile, que ya es magro, pueda ser incluso peor. Entonces yo creo que acá vamos un poco hacia ese camino. Ahora, ¿qué países son los ganadores y perdedores? Va a depender de cómo negocian con Estados Unidos, al final de cuentas. Claro. O qué tanta potencia o tracción pueda tener Europa. O qué tanto China puede hacer para volver a crecer más del 5. Entonces hay variantes que hay que ir observando, pero pareciera ser que el punto común va a ser, o el final va a ser un crecimiento más pequeño, más chico, y que incluso capaz que una recesión o por lo menos una desaceleración para el segundo semestre de este año. Así que no se ve muy bien todo lo que está pasando ya cuando uno limpia todo esto y vamos a ver qué pasa con el crecimiento. Oye, pero a mí me pasa que uno siente que la imagen de Donald Trump es tan fuerte, sus decisiones son tan fuertes, que otras instituciones del Estado y de la economía norteamericana y de influencia como que no están interviniendo, no pesaran. Eso es la sensación, ¿ah? Porque también hay un Congreso, están los medios de comunicación y están las empresas y los mercados, ¿no es cierto? Algo comentaste que los mercados están ahí viendo qué es lo que pasa, pero en general ¿cuáles son las principales críticas desde el punto de vista económico o de mercado que se le hace a Donald Trump con esta de algún estilo de estar negociando? No, la crítica es principalmente una. Son dos, pero una principal, que es la política arancelaria de esta guerra comercial de aranceles. Claro. No es pro mercado. ¿Ya? Puede traer inflación. Pero no va a traer inflación. No es pro mercado. Ya, porque no produce competencia. Exactamente, no produce competencia, hace que el mercado funcione no de la mejor manera, porque obviamente el mercado debería buscar dónde son los mejores lugares para producir y los mejores lugares en el fondo para vender, qué sé yo. El mercado se debe ajustar libremente para ir buscando la mejor alternativa, y eso en el fondo baja los precios, hace que haya más emprendimiento, que todo el mercado florezca. Y la gran crítica es que todo esto aranceles lo único que hacen es trabar eso. Y en el fondo trabaría el emprendimiento, trabaría el comercio, y por otro lado subiría los precios. Y eso es inflación. Y la inflación hace que suban las tasas. Entonces, la crítica, yo diría que casi única, tiene que ver con eso. Y como consecuencia de eso hay una segunda crítica, que es que cuánto va a aumentar el gasto y la deuda americana si es que baja los impuestos y tiene un crecimiento más bajo producto de las fricciones arancelarias. Entonces eso también es un tema, porque si bien está este Dodge con Elon Musk, que es para reducir el gasto, que es súper bueno y súper interesante, como que lo está pasando ahí. El Departamento de Eficiencia Gubernamental. Claro, que lo deberíamos hacer acá también, dicho sea de paso. No sería suficiente si es que hay una baja de impuestos significativa y el crecimiento por culpa de los aranceles desacelera. Entonces podría aumentar el gasto en los cómputos, digamos, producto de esto. Entonces, pero la principal crítica es la fricción que generan los mercados, todo el tema arancelario, en tanto al comercio, al emprendimiento y a la inflación, en el fondo a cómo se producen los bienes en el mundo. Y sin contar obviamente si acá hay conflictos geopolíticos como que pero hasta ahora pareciera que hay menos problemas, porque estamos, no sé, pareciera ser que se están sentando a la mesa casi para el tema Ucrania-Rusia, no sé en qué va a terminar, pero por lo menos pareciera que eso ya empieza a disiparse, que viene la bomba nuclear rusa y que estamos asustados con eso. Pero Estados Unidos como que ha generado de nuevo esa sensación que se produjo en algún tiempo en la Guerra Fría, como el policía del planeta. ¿Te das cuenta? Como que todos están acudiendo a Donald Trump para resolver sus problemas y él un poco decide cómo hacer las cosas. Eso tampoco es bueno, digamos. No, bueno, pero Europa está tomando un rol distinto. Sí, claro. Vamos a ver en qué termina. Sería súper bueno que Europa tuviese un rol distinto, un rol no de seguidor, sino de opinante como grupo. Pero eso, según lo que yo he leído, va a depender de la unión que tenga Europa. O sea, Alemania por sí sola, Francia por sí sola, Inglaterra por sí solo, no son suficientes. Bueno, Inglaterra no está en la Comunidad Europea, es Europa, pero Inglaterra siempre ha sido fiel aliado de Estados Unidos. No, pero ahora está más, Inglaterra está más en la idea de
por el partido que está gobernando, de hacer una Europa más fuerte. Claro. Pero eso significa que toda esta Europa occidental, digamos, se una. Eso podría ser un contrapeso. Y lo otro es China. Claro. Y vamos a ver qué pasa. También por ahí empieza a sumar India, que es lo que está pasando con él. Claro. Son los grandes bloques que van a determinar cuál es la hegemonía. Ahora siempre aparece otro bloque, así que yo creo que sí, Estados Unidos sí va a tener contrapeso. Yo creo que ya lo tiene, que es China. Claro. Lo tiene. Sí, con China igual, China le puso aranceles de vuelta, si no. Claro. Y aranceles además bien pensados, porque cosas específicas, ¿no es cierto? Ciertos productos agrícolas, ciertos productos industriales. Y Xi Jinping no está asustado ni está tiene tranquilo. Más paciencia, más que viene su cultura. De hecho, yo leí hoy día algo que decía como, si quieren, en el fondo, combos vendrán, digamos. Claro. No tienen mucho problema, ellos tienen un poder bien significativo. Claro. Bueno, eso con lo que está pasando entonces con las políticas de Donald Trump. Estamos en un periodo de posible volatilidad que no sabemos, digamos, qué va a pasar. Estamos a la expectativa, digamos, estos 2 primeros meses yo creo que van a ser marzo y abril súper importantes porque vemos las reacciones de los otros países a las políticas de Trump, y como te decía, el 2 de abril comienza también una nueva parte de la hoja de ruta de Trump, principalmente tiene que ver con Europa. Hablemos de Chile, algo que mencionaste, el IMASEC. El IMASEC del lunes fue un 2,5%, más bajo que el que tuvimos obviamente en enero, que fue, en diciembre, el año pasado, que fue bastante alto. ¿Qué nos habla el IMASEC? Una de las cosas que el IMASEC pegó, digamos, y fue positivo, pareciera ser que fue el comercio, y el comercio fue muy incidido, por lo que capaz que muchos vieron, una gran asistencia de argentinos comprando en el comercio, digamos, general. O sea, increíble. Yo no fui al mall en enero, febrero, así que no los vi, pero vi harto auto. Yo estuve en la cuarta región durante el verano y créeme que el acento que más se escuchaba era el acento argentino. Increíble. Entonces el comercio fue uno de los grandes ganadores, digamos, para este IMASEC de enero, ya que obviamente tenía más lento que el de diciembre. Para febrero pareciera que viene un IMASEC más o menos malo, a pesar de que el tema argentino todavía va a haber algo de eso, no tan preponderante, pero hay un día menos, porque me parece que el anterior fue bisiesto de producción, y el otro tema fue que el apagón, también se apagó la economía durante una tarde, la minería, muchas cosas. Eso tiende a pegar. ¿Va a influir el apagón en el IMASEC? Claro, porque el IMASEC es cuántos bienes se producen. Esa es la medición. Cuánto se produce de bienes. Y si tú trabajas menos y se producen menos bienes, las máquinas no funcionan, se producen menos bienes, por tanto le va a pegar. Por eso un día menos pega. Mucho. Y esto fue, ponte que haya sido mediodía o 3/4 de día. Que para la minería es harto. Claro, entonces influye. Influye muchísimo, porque la minería capaz que no fue media tarde, fue en 24 horas, no sé, de que conecten todo. Entonces probablemente tengamos un IMASEC de febrero ya más bajo, y las expectativas del año siguen ancladas más o menos en 2.2 por ahí. Pero yo creo que en realidad más va a importar lo que pase afuera con el crecimiento, y eso nos va a afectar a nosotros. Así que va a haber que mirar un poquito para afuera para ver cómo andamos acá por casa. Y la inflación, se espera que la inflación sea alta, ahora la de febrero. La de febrero, que se va a conocer. Sí, me parece que se espera que sea como 0,8, eso es bastante alto, porque ya veníamos de 1,2. Así que ya nos vamos a echar el 2/3 del 3% en 2 meses. Así que es probable que la inflación, según los mercados, se espera que esté en torno a 4 y un poquito más, 4,3 para el 2025. Entonces va a tener un inicio inflacionario no menor. Así que hay que estar mirando, está complejo el escenario para Chile. Bueno, el IMASEC de enero fue relativamente en línea de un inicio tibio, ni bueno ni malo. Febrero probablemente tengamos algo más malo, y a marzo nos vamos a alinear con lo que está pasando afuera. Oye, hablando de otro tema más de mercado también, ¿cómo empieza marzo en general el tema de la Bolsa de Santiago, las acciones, tomando en cuenta que ahora empieza realmente la actividad? O sea, la bolsa siempre está abierta, pero ahora empieza la actividad más fuerte, económica, la gente vuelve a clase, empieza a moverse la economía en otros aspectos que son fuera de las vacaciones, digamos. ¿Cómo inicia marzo en general la bolsa y cuáles son las expectativas? Sí, lo conversamos en el último programa. En febrero en general se tiende a transar menos. O sea, en el fondo hay menos volumen, hay menos transacción porque se opera menos y porque la gente está de vacaciones y apega en el mercado. Obviamente en marzo eso ya
se va y vuelve totalmente a la normalidad. La bolsa chilena llegó a máximo, me parece que histórico, pero después de una gran subida que tuvo, que fue en línea con lo que está pasando afuera y también algunos temas particulares que anduvieron bien, algunas empresas que anduvieron bien en Chile. Entonces, el IPSA, la bolsa chilena, anduvo bastante bien y quedó más o menos carita, digamos, ¿ya? Entonces, ahora está empezando a devolver un poco. Yo pondría el mensaje cautela porque los precios están un poquito más exigentes, digamos, desde el punto de vista de compra. Y de nuevo, lo de afuera está generando demasiada volatilidad. También, obviamente, con esta inflación que estamos teniendo en Chile este inicio de año, más lo que podría pasar afuera con la inflación, hace pensar de que las bajas de tasas del Banco Central de este año no van a haber. En algún minuto se pensaba que pueden haber 2 bajas de tasas más. Yo creo que en este minuto no hay por dónde. Y capaz que empiezan a sumar ahí, las inflaciones empiezan a ir un poquito más arriba, porque marzo es un mes de inflación alto también. ¿Ah, sí? Sí, porque eso es estacional. Ya. Porque se ajusta con la UEF del año anterior. Por ejemplo, claro, los colegios que yo entré a dejar a mi hija allí, así que sí, son algunas cosas que muchas veces los arriendos también. Hay contratos como anuales que están en marzo indexados. Me parece que los planes de salud también, hay varias cosas. Entonces ahí se nota la subida, digamos. La indexación de la inflación en marzo es muy grande en Chile. Entonces es potente. Y febrero y enero ya van a ser altos. Entonces podrían empezar a sumar voces de alzas de tasas, de TPM, de tasa política monetaria en Chile. Yo creo que todavía es prematuro, pero no les va a quedar otra al Banco Central. O sea, si es que la inflación se nos va ya más arriba del 4,5, 4, va a tener que tomar acciones. Por supuesto, no bajarla en un principio. Y eso hace también, cuando las tasas son altas, la exigencia para las acciones son más complejas. ¿Ya? En el fondo, la deuda y la exigencia para el retorno de una acción es más difícil cuando las tasas son altas. Perfecto. Entonces, es un mal escenario para cualquier bolsa, digamos, cuando las tasas van hacia arriba. Así que hay varias cosas que complican un poquito el escenario para el IPSA, para la bolsa chilena, y tendría precaución, particularmente algunos sectores, por ejemplo, la parte commodity está un poco rezagada, la parte de comercio ha andado muy bien. O sea, hay que ir eligiendo un poco en torno a estos contextos cuáles son los portafolios, las jugadas que uno quiere tener, porque se ha desacoplado bastante una inversión versus otra. ¿Ya? Así que vamos a mirar eso. Oye, empezó movido marzo, ¿ah? Sí, muy movido. De hecho, en verdad, para la gente que tiene inversiones y está mirando sus cartolas, como que yo creo que no lo puede creer, porque de un día para otro se mueve lo que se movía en un mes, 2 meses. Claro. Sobre todo los que tienen activos más de riesgo, digamos. Entonces, para que se abrochen los cinturones un poquito. Eso, hay que estar con cautela. Sí, más conservador. Yo pasaría el dato de ser más conservador. Sí. Creo que es un ambiente que sobre todo está incidido mucho por temas políticos, y eso es lo más difícil de predecir en los mercados. Entonces, mejor... Políticos a nivel mundial y políticos a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional, ni hablar. Tenemos ahí a fin de año una elección fundamental, que parte el Senado, el Congreso y obviamente el presidente. Así que va a ser también súper significativo. Todavía eso está recién empezando a calentar motores, pero va a empezar a pegar en la agenda. Súper. Daniel Tenú, CEO de THX Capital, como todos los miércoles, hablando de mercados, de cómo se mueve la economía, cómo se mueve todo lo que son los negocios, mirando lo que está pasando afuera, lo que está pasando también a nivel local. 1.000.000 de gracias y bienvenido a marzo. Bienvenido a marzo. Eso. Oye, te invito a que te quedes en línea o escuchando la radio. Ahora que ya no hay taco, te puedes ir sin taco, ¿no es cierto? Ahora se fue el taco. Porque a la vuelta viene el segundo bloque de Clave Morse en la 92.9 FM. Chao.